Damos la bienvenida al historiador Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Bienvenido, licenciado Rodas. Quisiéramos ante todo saber si estamos conectados, pues por lo menos no vemos su imagen por el momento. Ahora sí. ¿Nos escucha? Sí, muchas gracias. Bien. ¿Cómo está? Buenos días. Le damos la bienvenida. Queríamos conversar con usted, realizar un análisis sobre la calidad de colaboradores del gobierno de Daniel Noboa. Hay varias observaciones que se han hecho a través de distinguidos periodistas y medios de comunicación sobre ciertos personajes que han sido colocados en puestos claves del gobierno, y acabamos aquí de terminar una entrevista con Fernando Vega, quien se refería, entre otras cosas, al Ministerio del Ambiente, con funcionarios que no parecen defender el ambiente, sino los intereses mineros en la provincia de La Suay. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué observaciones tiene la Comisión Nacional Anticorrupción ante este tema? La calidad de, no todos por supuesto, pero varios de los funcionarios del régimen. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a usted, a los oyentes, lo propio. Creo que hay que comprender el modelo económico y social que marca un régimen para entender las conductas respecto de lo que significa la búsqueda del personal de apoyo administrativo, de colaboración. Este es un gobierno, este es un régimen que tiene una visión absolutamente clara de lo que podría significar los pasos previos a un modelo neoliberal, si no está ya en marcha aquello. Es evidente pues que para poner en marcha un proyecto de esta naturaleza se requiere de gente cercana a esa forma de pensamiento, y entonces tengo la impresión de que se está contando con las personas que, proviniendo de un grupo hegemónico social y económico, administran el país en función de esos intereses. Creo que esa podría ser una definición de carácter general, y evidentemente hemos sido testigos también de manejos inadecuados. Hace pocos días, por ejemplo, fue designada viceministra del Ministerio de Energía una persona que había trabajado durante 18 años para una empresa china, y luego vuelve esta señora, esta profesional, o retoma una función en el Ministerio de Energía para poner en marcha todas las actividades que tiene el interés de esta empresa china, por ejemplo. ¿Se refiere usted a María Cristina Mogollón, la nueva viceministra de Hidrocarburos? Así es. Allí, por ejemplo, hay un claro conflicto de intereses, entonces no se puede gobernar al país en medio de estas circunstancias. Para poner un ejemplo, si hablamos de empresas chinas, la Comisión Nacional Anticorrupción reclamó de manera enérgica y pública sobre lo que significa el contratar a la empresa también china, que se llevó el Hotel Quito de las manos del IES. Fue contratada esta misma empresa a dedo para que construya una cárcel. Nosotros no cuestionábamos el tema de la cárcel, cuestionábamos el hecho de que como esa empresa cuestionada en el país por haber cometido este asalto a un bien patrimonial público que no podía ser vendido y que se llevó en la empresa china, ¿cómo se le entrega entonces para que siga en el país sin ningún problema? Ahí hay dos ejemplos. No me quiero referir a lo de Olón y a otras circunstancias que demuestran que hay una configuración de que el manejo del poder público pues es un manejo que puede ser similar al manejo de una empresa personal o privada. Creo que hay diferenciaciones que hay que establecerlas desde el poder, y aquello no ha ocurrido. La Comisión Nacional Anticorrupción, esto es muy importante que entienda la ciudadanía, no tiene actitudes políticas frente a los regímenes, es independiente respecto del poder, y lo que hace es evaluar procedimientos, circunstancias específicas para poder emitir una opinión y para poder confrontarlas. Le escuchaba a usted hace un minuto señalando sobre esa representación del señor Vivar para el proceso del... Yávar, sí. Yávar. Usted, sí, aquí, los temas no son de personas, no, pero se llama Yávar, que tienen que ver con el proceso
de la designación del máximo organismo de justicia. Es decir, son cosas que nos demuestran que no marchan bien. Varias y reiteradas opiniones de la Corte Constitucional diciéndole aquello no es procedente, no es prudente, no es adecuado, comprenda que hay que actuar de esta manera. Es decir, son desfases que preocupan a la ciudadanía y que dejan sobre todo grandes interrogantes. Bien, y en términos generales, ¿cuáles son las observaciones, el balance que va realizando la Comisión Anticorrupción sobre el gobierno de Daniel Noboa, que supuestamente está próximo a terminar? En cuanto quede en firme la candidatura, Daniel Noboa tendrá que retirarse de la presidencia de la República, pasar el poder a la vicepresidenta de Ecuador. Yo creo que la evaluación parte de un hecho que la comisión lo entendió y creo que la ciudadanía lo comprendió de una forma que no ha ocurrido. Todos pensábamos que este iba a ser un gobierno de transición que iba a buscar una salida económica, social, administrativa, también de confrontación a los fenómenos de la crisis, la violencia, la corrupción, y que ese era su rol. En este corto periodo, sabíamos que no se puede cambiar al país en pocos meses, pero que se iba a generar un gobierno de transición que tenga una actitud, por lo tanto, de ese lado del presidente, de un estadista, cumpliendo esa actividad. Pero tengo la impresión, y tenemos la impresión, y creo que la ciudadanía lo va constatando, que todo el periodo anterior o este periodo ha significado simple y llanamente un proceso de pre-campaña electoral para lo que podría ser un gobierno 25 en adelante, porque habría la opción de la elección y la reelección. Entonces, creo que allí se produjo un gran desfase entre lo que significa ser un presidente candidato y lo que significa ser un estadista manejando el poder público del país. Una oportunidad histórica que creo que se ha diluido y una oportunidad histórica que pudo haber colocado al actual presidente en un punto relevante de la historia nacional. Hoy estamos a puertas de un proceso eleccionario y el proceso eleccionario seguramente dará cuenta de los hechos mediáticos y de lo que significa una candidatura desde el propio Estado, desde los aparatos de la acción pública. Y entonces, pues, seguramente habrá limitaciones para que otras candidaturas puedan expresar sus opiniones. Insisto, esta era la visión que nosotros habíamos aspirado, a que exista, por lo tanto, una conducción de enorme responsabilidad y con una perspectiva de historia para el país. Ahora, doctor Rodas, nos enfrentamos además, estamos viviendo ya una campaña electoral, el proceso se viene en febrero del año 2025, pero uno de los temas fundamentales de esta campaña electoral, además de la seguridad, además de la crisis económica, el desempleo, debería ser el tema de la corrupción, pero no hay propuestas, no las hemos escuchado, no está en el discurso. Ahora recientemente escuchamos una gran cantidad de promoción publicitaria de parte del gobierno nacional del presidente hablando del combate a la corrupción, pero al parecer todo esto se queda únicamente en los discursos. Hemos podido ver la creación de comisiones anticorrupción, de secretarías anticorrupción, pero no se ve una propuesta que realmente contribuya al combate a la corrupción. Tengo la impresión de que la campaña electoral terminará siendo simple y llanamente un concurso de TikToks y un concurso de los influencers en la perspectiva de acumular votos. Porque también tengo la impresión, y tiene la Comisión Nacional la impresión, que se ha anulado el debate ideológico, político, doctrinario. Por eso es que la Comisión ha señalado la necesidad de reformular el Código de la Democracia. Es absurdo que existan 280 ideologías y por lo tanto candidatos como han aparecido ahora y seguirán apareciendo ya en las elecciones, en las candidaturas seccionales,
Es falsa la democracia interna, hay partidos de alquiler, yo no me refiero a todos, tienen una larga historia algunos de ellos, pero hay partidos de alquiler que no se sabe qué mismos son, si son propiedades individuales, porque cuando se busca al representante del partido se acude a alguien, al sujeto que aparece como el promotor. Creo que hay que reformular mucho porque la democracia ecuatoriana ha devenido simple y llanamente en una gran farándula político-electoral y ha devenido también en una ausencia de confrontación de ideas, de doctrinas, de pensamiento, y no solamente de establecer qué es lo que quiere escuchar la gente, los individuos, para entonces poner ese mensaje. Como el país quiere escuchar que se va a enfrentar a la violencia, pues hay que decir aquello. Como el país quiere escuchar que se va a enfrentar a la corrupción, hay que decirlo. Pero evidentemente no hay una propuesta que dé cuenta de estas circunstancias. Usted señalaba algo muy importante, para casi empatar la pregunta anterior con la actual. Enfrentar a la corrupción no es pues precisamente constituir una oficina del gobierno para que hable de la corrupción, que tampoco lo hablan, pero que tampoco la ponen por delante, porque hay actos de corruptela que significan llevarse el dinero de los ecuatorianos en el bolsillo, pero también hay actos de corruptela que tienen que ver con no decirle la verdad al país, y hay actos de corruptelas que también significan con ser impasibles frente a las circunstancias nacionales. De tal manera que no tenemos mucha expectativa de lo que signifique un proceso eleccionario en estas circunstancias, y por eso es que nos parece importante desde ahora comenzar a pensar en la modificación del Código de la Democracia. La Comisión va a hacer ese trabajo, va a formular una propuesta alternativa, va a entregar a los nuevos asambleístas apenas se posesionen, para intentar que las próximas elecciones no sean lo que está ocurriendo ahora. Fíjese usted que en algunos espacios hablar de la lucha anticorrupción no es válido. He leído que uno de los temas que impidió que se pusieran de acuerdo algunos partidos, como otros dentro de lo que han llamado corrientes de la centroizquierda, era precisamente porque se quiere voltear la página y el tema de la lucha anticorrupción no debería estar por delante, precisamente para no herirse, no afectarse en el proceso electoral a una o a otro sector. Eso no tiene sentido. No puede ser el cálculo electoral el que lleve a enfrentar o no a la corrupción. Y tampoco tiene sentido el de voltear las páginas de la historia a pretexto de la unidad de determinados sectores, porque creo que la historia se hace precisamente con la sanción a los hechos que han empobrecido, que han generado dificultades a los ecuatorianos y que han depredado la economía del Estado. Cosas como estas no hacen sino demostrarnos que los temas fundamentales no son tratados en los procesos electorales. Uno de los graves problemas del país, que por conversaciones previas con usted, entrevistas previas, sabemos que coincide, es la falta de seguridad jurídica en Ecuador. Y hoy estamos viviendo un momento coyuntural muy importante. El día de mañana es ya 31 de agosto, se cumple justamente ese año que determinó la Corte Constitucional, era el plazo para que el gobierno de Ecuador, cualquiera que esté en el poder, hoy es el gobierno de Daniel Noboa, desensamble la explotación petrolera en el Yasuní, cierre los pozos, cierre la operación. Esto se ha dado con un acto que es considerado como simbólico, el cierre de uno de más de 200 pozos. El movimiento Vías Unidos, que fue impulsor de esta iniciativa hace algo más de una década, que finalmente se convirtió en una consulta popular, que hoy es satanizada, señala que el gobierno de Noboa, más allá de haber conformado una comisión para coordinar este cierre, no ha hecho más que ruido y no ha tenido avances reales. Señala que la falta de avance en el cierre progresivo y ordenado demuestra que la intención nunca fue cumplir con la voluntad del pueblo ecuatoriano. Quisiéramos conocer cómo mira usted, cómo mira la Comisión Ciudadana Anticorrupción, el manejo de este tema del cierre de la explotación petrolera del Yasuní,
que no es una decisión discrecional de nadie en particular, es producto de una decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano en un acto de democracia directa, una consulta popular. Mire, usted señala muy bien, el día de mañana se cumple el plazo para que quede demostrado que se va a avanzar en esto que planteó el país, que resolvió el país. Eso no estamos analizando, estamos analizando que hay una determinación colectiva sobre el tema. Pero para quedar bien con esa decisión, se hace 2 días antes de que se cierre el plazo la noticia y nada más. Yo recuerdo que cuando era candidato el actual presidente decía que esto del cierre, el cumplimiento de la decisión de los ecuatorianos y por lo tanto cerrar los pozos petrolíferos en la zona correspondiente no era ningún problema y que además no afectaba a la economía nacional. Es más, él hizo público su voto sin necesidad de hacerlo, dijo que él votó por el sí en esa consulta. Así es. Como dijo que no subirían los impuestos, como dijo que el IVA más bien bajaría, etcétera. Entonces, entre lo que se dice y lo que se hace hay diferencias, y yo creo que la ciudadanía debe juzgar a partir de esos hechos, y no ahondo más, porque creo que en la vida nacional las conductas deben ser juzgadas con la práctica, y confrontarlas para si es que entre la teoría y la dicho y la opinión en el ejercicio del cargo se cumplen, demuestra cabalidad frente a qué tipo de regímenes nos enfrentamos o qué tipo de candidaturas nos enfrentamos para generalizar las cosas, y esa es la realidad frente a la cual los ecuatorianos y las ecuatorianas deben optar para la votación, porque no podemos dejarnos llevar una vez más por lo que yo he señalado desde el inicio de esta entrevista, por los TikToks o por las opiniones de los influencers. No podemos llegar a ese nivel, y no me refiero a este momento específicamente. Comenzó esto desde hace una década. ¿Quién hace mejor el TikTok? Y este país no puede ser gobernado de esa manera. Debe ser enfrentada la realidad sobre la base de grandes propuestas, de iniciativas creativas también, pero de planteamientos que tengan elementos doctrinarios, que tengan elementos epistémicos mínimos de razonamiento. De tal suerte que el tiempo se nos ha agotado, lamentablemente le dejamos en unos instantes finales. Bueno, yo lo que podría decir simplemente es que la Comisión Nacional Anticorrupción, al margen de cualquier circunstancia, está atenta a su rol, que es opinar respecto de un proceso electoral en el que hay que esperar que haya debate, y seguimos creyendo que hay que construir un modelo que le llamamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que pase por mejorar esta democracia que sigue siendo una formalidad y nada más. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia. Han escuchado al historiador Germán Rodas. Él es el coordinador de la Comisión Ciudadana, Comisión Nacional Anticorrupción. Son las 8:29. Seguridad es confianza. Confianza es Coperco. Hoy nuestra calificación de riesgos es A+, lo cual refleja nuestra seguridad, solvencia,